siga fluyendo. La palabra del Señor dice allá en Efesios capítulo 5, que es donde vamos a meditar. Gloria a Dios. Dios ha estado hablando a mi espíritu desde el día de ayer a través de su palabra y bueno, esta mañana Dios me hablaba y Dios me confrontaba y yo decía gracias porque en verdad Dios habla a sus hijos. Amén. Dios es sabio, hermanos. Dios es sabio y Dios habla, corrige a sus hijos, los ama, les da fortaleza. Así que dejemos que su palabra nos instruya. ¿Qué le parece? Entonces, Efesios capítulo 5, de este lado está, para los que no tienen Biblia. Vamos a leer 5, 16 y 17. La palabra del Señor dice, ¿cómo? 15. Ok, gracias, hijo. Gracias. La palabra del Señor dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Puede sentarse conmigo en esta hora. Gloria a Dios. Diga conmigo, los tiempos son malos. Ok, gloria al Señor. Por favor, siéntese. Hermano amado, amigo, amiga que nos visita en esta mañana, ¿verdad? Es un gozo. Qué bueno que está usted aquí y siéntase como en casa. Recuerde que la casa del Señor es también nuestra, porque Dios es nuestro Padre, ¿ok? Así que no se siente extraño, siéntase como lo que es un hijo de Dios, aleluya. Entonces esta palabra es para todos aquellos que somos cristianos y no cristianos. Y si usted es un hijo de Dios, en esta hora yo le ruego que usted se detenga de todas las cosas que está haciendo, no solamente para nosotros, ¿verdad? Me refiero a la distracción, me refiero a estar atento en el celular. Apáguelo, déjelo ahí porque Dios nos va a hablar su palabra. Amén. Entonces es necesario que por este momento, por este tiempo que vamos a exponer la palabra, no sigamos ocupados ni afanados en nada, sino que le demos a Dios este espacio para que su palabra nos hable y nada nos distraiga. Amén. Porque cuando Dios nos habla, hay libertad. ¿Ok? Entonces Dios quiere hacer en nosotros, a través de su palabra, marcar un antes y un después. Espero en el Señor que el propósito de Él se cumpla el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Que cuando salgamos de aquí, nuestra mentalidad sea diferente, alineada al propósito de Dios para nosotros. El pasaje que acabamos de leer no es un pasaje más de la historia. Yo siempre, últimamente, he comprendido que lo que está en la Biblia no es una historia, no es un cuento, no es un relato, no es una palabra bonita. Lo que está aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer de Efesios capítulo 5 es un consejo de Dios para la iglesia de Éfeso, una iglesia preponderante, pero no es un consejo superficial, ¿ok? No es una palabra de pórtate bien, porque si no te portas bien te va a ir mal en la vida. No, hermanos amados, esto es más que esto. Es un llamado de Dios al enfoque que debemos tener, o al enfoque que debemos llevar, la verdadera intención de Dios para nosotros. Amén. Todo lo que el Señor nos ha prometido, todo lo que está aquí en la Biblia, ¿para quién cree que es? ¿Es para el inconverso? ¿Para quién cree que es? ¿Es para los religiosos? ¿Es para los que se portan bien? Todo lo que está aquí en la Biblia es para los hijos de Dios. Todo, absolutamente todo. Y cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta, hermanos, si estamos enfocados ¿dónde? En lo eterno, porque de eso se trata. Todo esto que menciona la Biblia tiene que ver con el enfoque de nuestro caminar y de nuestra conducta. Si yo estoy bien enfocada en lo que Dios me dice, que cómo debe ser mi vida, cómo debo caminar, hacia dónde tengo que llevar mi vida, mi casa, mi familia, mis finanzas, mi tiempo, mi propia intimidad con Dios. Si yo estoy bien enfocada, entonces todo el reino se me va a soltar, ¿ok? Siempre lo hemos dicho, el rasgo de
que indica que yo estoy listo para poder gobernar el reino, para que el reino se me suelte, para que las llaves se abran, para que los ríos de Dios desciendan, siempre tienen que ver con la madurez del cristiano. Mientras crece, si no crece, no hay nada. Dígale al que está al lado suyo, crece. Amén. Entonces decía que este versículo menciona 3 palabras que si la iglesia de Éfeso le puso atención en aquel entonces, es que no me dice mi Biblia si hizo caso o no, pero esa carta se escribió para los efesios y mayormente, bueno, usted sabe que toda la escritura que ha sido inspirada por Dios sigue viva, sigue vigente hasta ahora, y que ese consejo también nos llega a nosotros. Pero aunque a mí tampoco me queda claro, como la de la Odisea tampoco, ¿verdad? Lo decíamos hace unos días, tampoco esta me dice si lo hizo o no, pero yo tomo el consejo que viene ahí, ¿ok? Lo vamos a tomar con todo nuestro corazón. Entonces, la iglesia no sabemos si lo escuchó, pero nosotros en esta mañana vamos a escuchar el consejo de Dios a través de 3 palabras que están en este versículo, ¿ok? La primera de ellas dice diligencia. Si usted ve en el versículo que leímos, dice, mirad pues, el 15, con diligencia, amén. ¿Qué más? Cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ok, entonces diligencia es actuar con cuidado y prontitud. Es persistencia en las tareas y obediencia a Dios. Amén. Diligencia entonces es prontitud. Pablo decía, mirad pues entonces que andes como con prontitud. Amén. Que actúes prontamente y eso que actúas también que sea persistente. ¿Ok? Eso significa ser diligente. Porque a veces nosotros sí actuamos prontamente y obedecemos a lo que Dios nos dijo. Y caminamos en pos de lo que queremos. Vemos la problemática en nuestra familia y nuestro gran deseo es que todo cambie y hacemos los primeros cambios, pero la persistencia en ello dependerá la victoria que podamos obtener. Amén. Si no persistimos, entonces no lo lograremos, nos desenfocaremos. Entonces Pablo decía a la iglesia, le decía, los tiempos son malos. Así que como los tiempos son malos, yo les digo, Éfeso, que debes aprender a ser totalmente ¿qué? Diligente. ¿Cómo se hace? Eso le dijo, hay unos, ¿cómo le llaman? TikTok, ¿cómo se llama? Memes en las redes sociales, donde dice un muñequito, dice, le está diciendo a Juan, escribe, ¿no? Y le dice a Bernabé, escribe Bernabé, más te vale que no hagas las cosas mal, porque si haces las cosas mal vas a venir después llorando. Y dice el muñequito, no, Pablo, así no, es que se oye mal. Bueno, pues cámbiale, todo me es lícito, pero no todo te conviene. Entonces vino a mi mente ahora cómo es que Dios habla a Éfeso y Dios le dice, despierta Éfeso, sé diligente, le dice, porque los días que son malos. Y ¿sabe lo que significa esto? Lo contrario de la perseverancia o el antídoto para la perseverancia es dejar de ser negligente, es evitar la pereza. Es posponer todos los cambios en mi vida para mañana. Entonces, creo que la iglesia de Éfeso era ¿qué cosa? Era negligente. La iglesia de Éfeso meditaba, pensaba y sabía que había que hacer ciertos cambios en su vida. Pero si él le dijo, sé diligente, es porque ella era totalmente negligente. Tenía muchas buenas ideas. Hoy Dios me habló, estuvo precioso. Pablo predicó, se me enchinó la piel. Ay, que fue gloriosa la palabra que Pablo soltó ahí en la sinagoga. No, y le dijo Margarita, ¿verdad? A María Piadosa, qué glorioso estuvo el mensaje. Tienes razón, yo también lloré. A mí hasta me ministraron y me caí. Estuvo glorioso. Y se iba a la iglesia de Éfeso a casa y decía, hoy ya no, mañana voy a empezar. Dígale a su hermano que tiene al lado, cualquier coincidencia es profecía. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos amados? Porque una de las cosas por las cuales la iglesia, siendo hija de Dios, siendo siervos y siervas del Señor, teniendo y siendo dueños de todo, no podemos disfrutar nada,
vuelvo otra vez, es porque a pesar de todo no queremos ser diligentes. Y la diligencia es la que nos va a llegar a mantener éxito en nuestra vida laboral, nuestra vida cristiana, nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Amén. Esto implica entonces actitud de trabajo constante, hermanos, aplicarnos fielmente a los compromisos de Dios o que tenemos nosotros con Dios. Cuando yo descuido un compromiso y una promesa que le hice a Dios, nada más va a ver si usted se refleja en mí. Dios viene, me habla, me muestra, me enseña. Yo lo tomo, yo lo creo, lloro en su presencia. Me reconcilio con Dios, le pido perdón y le digo, sí, Señor, quiero iniciar, voy a hacer eso que tú me has dicho por tantos años, lo voy a hacer, sí, Padre, no pienso seguir así. Y entonces, al otro día, por X y Y, por los afanes de la vida, por la problemática, porque nunca debemos olvidar que no estamos solos, ¿verdad? El infierno está escuchando que yo, Susana, estoy diciendo que ahora sí me voy a enfocar en lo que él dice que yo voy a hacer. Y yo estoy diciendo eso y el infierno está diciendo ajá, sí, espérate tantito, vamos a ver si es cierto. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el infierno? Amontonarme problemas, amontonarme situaciones, amontonarme gastos, compromisos extras que me salen de la nada. Nunca, ¿verdad? Mis válvulas de cobre nunca se rompe ninguna y de pronto cuando tomo la decisión de ya que nada me entretenga porque voy a ocupar mis días para ir a evangelizar, al otro día agua por todos lados, se rompieron las válvulas de cobre, se rompió el cable de la luz se quemó, sucede de todo. ¿Y qué se requiere para arreglar eso? Dinero. Y entonces, como requiere dinero, ¿qué tiene que hacer Susana? Trabajar más. Y entonces yo voy a trabajar y el pacto de evangelizar las naciones, ¿qué voy a hacer con él? O posponerlo. Y entonces al posponerlo, yo caigo o incurro en la falta de aplicar fielmente los compromisos o convenios que tengo con Dios. Y al hacer yo esto, el infierno gana y el cielo me reprueba. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso es importante que veamos la condición de la iglesia de Éfeso. Todo lo tenía fe, creía, tomaba retos, se comprometía, pero Pablo le dijo, vuelves a caer en la inconstancia y por esa razón, Éfeso, te estás descuidando y te estás descuidando porque te estás olvidando que los tiempos que estás viviendo son malos. Eso significa que el tiempo se agota, no solamente de una forma profética, sino que el tiempo se te agota, hasta puede ser como persona. Todo tiene una paciencia, ¿verdad, papás? Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Le decimos a los niños, no esto, y el niño lo hace. No hagas eso, y lo vuelve a hacer. No hagas eso, y viene papá y hace despacito. Dije que no. Y lo vuelve a hacer. Y dice papá, niño, te estoy diciendo que no. Y lo vuelve a hacer. Ya cuando ya papá se enfurece, ¿qué hace papá? ¿Qué hacen algunos papás en Sedina? ¿Verdad? Ya cuando están bien enojados los papás, te dije que no. Allá van los hijos de la pastora Avi, ¿verdad? Dice, ya no te fijas, primero era así, tic. Ya luego, ¿verdad? Ya luego era orejita, ya luego donde caiga el patín. ¿Por qué? Porque nos había dicho muchas veces papá, a veces así le pasa a la iglesia. Esto es parte de la comedia, no significa que sea real, ¿ok? Ok, bueno, ok. Mire, me voy a brincar de una vez. Segunda palabra, aprovechar. Versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar es vivir sabiamente, es redimir el tiempo, aprovechar oportunidades. Hermanos, implica invertir el tiempo en cosas de valor, en personas de valor. Esto implica servir a los demás. Esto implica no desperdiciarnos en motivos egoístas ni motivos emocionales. Esto implica encauzar nuestro tiempo a una vida santa. Amén. Dios le dijo, yo te recomiendo
que aproveches bien el tiempo, que te inviertas en lo que vale, que te inviertas en el reino, que te conduzcas con personas que te suman, no que te restan, que te acerques con gente que te edifica, no que te lleva a la destrucción. O sea, la iglesia de Éfeso, por lo que yo estoy viendo en la escritura, amaba a Dios, creía en Dios y tomaba retos, pero uno de sus defectos era perder el tiempo con gente que le robaba su asignación y su propósito, con gente que le entretenía, que en vez de motivarle a seguir adelante, a construir juntos, vamos a desempeñar nuestro ministerio, bendito sea Dios donde estamos, echémosle todas las ganas del mundo, oh bendito Dios por el llamado que Dios nos ha hecho, hermana, hermano, vamos a hacerlo, gloria a Dios, qué honor, qué honra poder servir al Señor, oh qué dicha tan grande poder hacerlo. Lejos de buscar ese tipo de personas en su vida, se juntaban con gente que les decía, ay no, pues que otro lo haga porque tú siempre lo vas a hacer. Y comenzaban ¿qué? A restar. Se juntaban con gente que no les motivaba a buscar la presencia de Dios, sino con gente que les motivaba a ir a pasear, a echar la rola, a ir a comer, a entretenerse, vámonos a un jueguito, vámonos a una alberca, vámonos al cine, vámonos a jugar, vámonos aquí, vámonos allá, pero nunca les impulsan a ir a orar y ayunar para buscar el rostro de Dios. Y Dios le decía a Éfesos, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me buscas, yo sé que quieres, yo sé que te comprometes, pero tienes un grave problema y es que te estás invirtiendo mal, estás tomando tu tiempo mal, lo estás desgastando mal, no lo estás redimiendo de la forma correcta porque te juntas con personas que te desvían del propósito. Diga conmigo, wow. Y voltea a ver al que está al lado suyo y dígale, Dios te está hablando, La palabra del Señor es impresionante porque la vida, hermanos, Dios le decía a Éfeso, redime el tiempo porque la vida es corta. Cada minuto cuenta para el propósito divino que hay en tu vida. Cada minuto es necesario que lo vivas con intensidad dentro del propósito, porque el propósito que tienes no es terrenal, el propósito que tú y yo tenemos es eterno. Se planeó desde antes de la fundación del mundo, ya se estaba hablando de un Sergio Orozco. Desde antes de la fundación del mundo ya se hablaba, ¿verdad?, de Freddy, de Dionisio. ¿Qué cree que hablaba el cielo de Dionisio, de Freddy, del hermano Sergio? ¿Qué cree que hablaban? A ver, echémosle cabeza, ayúdeme. Lo bueno es que somos familia y aquí todos aguantamos. Amén. ¿Qué cree que decía el cielo? Oye, Gabriel, vamos a hacer a estos hombres para que en la tierra vayan y en el siglo XXI ellos nazcan y no sé, llegan a imponer vayan a una iglesia, se entretengan, se sienten en su silla en la tercera, segunda, cuarta fila y estén allí en la iglesia y bueno, y ya luego sigan sus vidas normales y uno tenga 8 hijos, otro tenga 3, el otro tenga 2. Y que bueno, y tengan esposas hermosas y que la logren, que uno trabaje en Dipexa, que el otro trabaje en Scotiabank y que el otro trabaje que sea el presidente del Banco Internacional de México. ¿Ustedes creen que eso habló el Señor con Miguel y con Arcángel Gabriel? A ver, ayúdeme. ¿Qué cree usted que haría Dios? Vamos a hacer, estos hombres que van a nacer en el siglo XXI, serán hombres que tendrán el sello de mi espíritu y que se levantarán como poderosos guerreros, cabezas, flechas, puntas de lanzas para poder destruir las acechanzas del adversario, para llevar a hombres, multitudes a mi presencia, para caminar como lo que serán hijos del Dios Todopoderoso. Las tinieblas huirán delante de ellos porque mi presencia irá con ellos. Eso es lo que yo creo que el cielo habló de ustedes. Aleluya. Y de todos muchos otros aquí, ¿ok? A ver, diga, levante la mano los que creen que eso habló el cielo.
Amén. Hermanos amados, eso es lo que el cielo dice de nosotros. Es lo que el cielo dice de Éfeso. Pero le dijo a Éfeso, pero más te vale que empieces a redimir el tiempo. Se está acabando tu tiempo para el propósito que te fue dado. Y tú sigues sentado en la banca. Tú sigues diciendo mañana, mañana, mañana. Tú estás adormecido. Tú no te levantas. Si tan solo entendieras quién tienes y lo que tienes a través de nuestra propia vida. Y entonces haya en nosotros crecimiento espiritual de tal manera que los que están agarrados de mí al mismo tiempo que yo crezco, ellos, amén. Pero si yo estoy aquí abajo, enana, y muchos están agarrados de mí, seguirán enanos junto conmigo. Y basta de ser enanos espiritualmente. Necesitamos ver a esos gigantes espirituales, aleluya. Esos hombres y esas mujeres de la fe. Porque cuando eso pasa, nadie sale más afectado que el reino de las tinieblas. Y entonces por eso Dios está hablando a nuestras vidas hoy, porque los días son malos. Hermanos, esto implica, la palabra del Señor nos lleva a entender que debemos vivir sabiamente. Entonces, si es con sabiduría, yo tengo que actuar con inteligencia. ¿Y sabes qué es esto? La sabiduría o la inteligencia que me enseña la sabiduría se le llama discernimiento. A ver, pastora, ¿qué quiere decir entonces? Que yo tengo que vivir observando, discerniendo cada paso que doy, que sea para edificación de mi vida y de mi casa. Que no actúe porque todo el mundo me está empujando. Córrele para allá, Susana, córrele. ¿Pero por qué? Corre, porque nos van a atropellar. Yo no puedo ir porque la corriente me lleva hacia allá. Usted tiene que estar definido que el proyecto que empezó hoy, usted sabe por qué lo empezó. Usted entiende hacia dónde va. Usted comprende, usted ya discernió por el Espíritu que es parte de su propósito. Y si usted tiene ese entendimiento, entonces va a dar cada paso de acuerdo al propósito a donde va. Aleluya, amén. A ver, aquí de los hermanos que están en esta mañana, ¿cuántos sienten que Dios les ha llamado para predicar el Evangelio a las multitudes? Levante la mano con sinceridad delante de Dios. Amén, amén, amén. ¿Y qué estamos haciendo para ello? ¿Dónde estoy entrenando ese llamado? ¿Dónde? Pasando horas viendo el fútbol, rascándome la panza. Pasando horas tomando café con mi querida amiga. Pasando horas, ¿verdad? Jugándole al empresario. ¿Así? Así. Si usted tiene un propósito de asignación, hermano y hermana de Cristo, como Dios me habló a mí en la mañana, me dijo, más vale que comiences a moverte, porque hay un propósito eterno dentro de ti y me lo estás echando a perder. Y yo dije, Padre, gracias por hablarme. ¿Qué dice usted hoy? Gracias por hablarme. Porque no se trata de ti, hermana, no se trata de mí, se trata del fuego que traes dentro. Esa pasión que te hace ver lo que está mal. ¿Por qué crees que te hace ver que está mal? Porque eres tú el llamado a corregirlo. Pero si solo ves que está mal y lo ocupas para juzgar a quien lo está haciendo mal, ya te perdiste del propósito eterno y te acomodaste como la iglesia de Éfeso. Y vámonos el domingo a sentir bonito, pero hoy Dios está rompiendo y Dios nos está hablando. Amén. Entonces, vamos a empezar a vivir dentro de ese propósito, la mayordomía, hermanos, de los recursos. Cuando hablamos de la enseñanza cristiana, cuando se nos habla de mayordomía administrativa, también entra el tiempo. Tenemos que aprender a redimir nuestro tiempo. Dice que vamos a administrar nuestras finanzas, vamos a administrar las relaciones familiares, aprendemos en la mayordomía a administrar nuestra vida con la sociedad, pero también se nos exige aprender a administrar nuestro tiempo, porque hay algo que vale más que el oro y es el tiempo.
Y el tiempo no regresa. El día de hoy ya no se va a repetir. El día de hoy lo estamos viviendo. Yo le recomiendo que lo viva al máximo, que lo disfrute al máximo, que ame al máximo, que sirva al máximo a los que usted ama el día de hoy, incluso a los que no ama. Hágalo al máximo porque ya no habrá este domingo, ¿ok? Entonces, por eso es necesario aprender la mayordomía del tiempo, porque no solo se trata de talentos y recursos, sino también de que ese tiempo esté siendo el gozo del corazón de Dios. Que cada una de mis acciones produzca en el cielo, ¿cómo se le dice? Cuando llamar la atención, ¿cómo se le dice? Atraer, ¿sí? Que cada tiempo de mi vida produzca la atracción del cielo. Que el cielo está atento al llamado. ¿Por qué cree que el cielo estaba atento a Jesús? Porque cada minuto de la vida de Jesús estaba haciendo ¿qué? Dentro del propósito. Jesús estaba caminando de acuerdo y entonces el cielo estaba atento. Y cuando Jesús bendecía los panes y decía se multiplicarán los ángeles ministradores, así, los que hacen milagros de provisión, así estaban con Jesús. Porque había un hombre con fe que estaba creyendo y estaba soltando el pan y el pan se reproducía. Porque cuando yo estoy enfocado en el propósito eterno de Dios, todo el cielo trabaja a mi favor, hermanos. Entonces yo no sé usted, pero yo anhelo traer a los millares de ángeles. ¿Qué pasaría si toda la iglesia entendiera esto, lo valioso que son sus tiempos por el propósito que trae cargando en sus manos? Y es su deber que ese propósito nazca, abra los ojos al mundo y comience a crecer y comience a hacer lo que le corresponde hacer. Imagínate cómo traeríamos a millares y millares y millares de ángeles. Haciendo eso, sanidades, milagros, provisiones, gente caminará por el mar. Vamos, vamos, ahí hay un Pedro que se atreve, está loco, vamos. El cielo estaría así activado. Pero hoy el cielo trabaja en millares y millares de ángeles despertando a los valientes. Te toca, ahí va una palabra, hoy domingo, Susana, abre eso, aprende, diles que ya llegó la hora, porque son llamados del cielo, son sellados del reino. Diles que el infierno les teme más a ellos que ellos al infierno. Dios diciendo, porque si pasara esto sería una locura en el mundo espiritual y está pronto a suceder. Amén. Entonces la vida terrenal es vista como breve, hermanos, y pasajera. En Santiago capítulo 4, versículo 14, la Biblia dice que es una niebla. Cuando yo estoy aprovechando o desaprovechando el tiempo y lo estoy ocupando solamente en pensamientos terrenales, sucede esto. ¿Qué dice Santiago? Cuando desaprovecho el tiempo de lo que Dios tiene, yo quisiera que hoy entendieras o que sintieras por la fe que tienes en tu ser a un propósito de Dios como una mujer embarazada. Amén. Aquí hay gente que está bien embarazada con el propósito de Dios en su vientre. ¿Qué dice? Cuando no sabéis lo que será. Porque ¿qué es vuestra vida? Cuando dice ahí, cuando no sabéis lo que será mañana, es porque había gente que estaba afanada, hablando propósitos de vida en la tierra, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y aquí, allá. Y entonces Santiago dice, haces todas estas locuras cuando ni siquiera sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué dice? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego le está diciendo Santiago a la iglesia, estás muy entretenido en lo terrenal, en las cosas, en los triunfos, en las cosas que quieres alcanzar, desviaste tu enfoque, estás queriendo esto, estás queriendo lo otro, estás invirtiendo ahí tu tiempo, pero te notifico que todas estas cosas son pasajeras, son terrenales, son como niebla, hoy son y mañana no estarán, ¿sí o no dice ahí? Luego se desvanecen. Santiago está diciendo, esa es la postura de muchas personas que están evitando, que tienen un propósito eterno. Y hoy estamos viviendo la temporada en que el infierno a la iglesia de Jesucristo nos pone una campanita de prosperidad. Estamos mirando todo lo que tiene que ver con el reino de la tierra, cuando Cristo nos ha dicho en su palabra, mi reino no es de este mundo.
Y el Señor nos ha equipado para poder vivir en Él. ¿Pero para qué? Para enriquecerme y engrandecerme. Dios me ha equipado para vivir en Él, para que yo vaya en rescate de los miles y millones de personas que entrarán con nosotros al reino de Dios. Aleluya. Y usted es uno de esos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el verdadero provecho se encuentra en invertir nuestro tiempo en cosas que tienen valor eterno y no en cosas que mañana serán como niebla. ¿Estamos entendiendo? Cuando un esposo se invierte en su esposa, felicidades. Porque con ella le dijiste al Señor en la vida y en la muerte, ¿sí o no? Y te estás invirtiendo de una forma en ella tan maravillosa que pase lo que pase y venga lo que venga, será eterno. Así que, hermanos amados, Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas que nos ayuda a abrir los ojos. Miren la tercera palabra ya para que vayamos concluyendo esto. Ay, pastora, qué bonito mensaje. 10 minutos, dice. La tercera palabra dice entendido. Versículo ¿qué? 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Entendido es más que comprender, implica sabiduría espiritual que permite discernir el propósito de Dios, entender tiempos para actuar con propósito y sabiduría. En otras palabras, se le iban los tiempos a Éfeso. Se le iban los tiempos a la iglesia. Comprendía, amaba, quería. Entendía, hacía el pacto y decía, lo haré. Pero, como no entendía los tiempos, o se adelantaba o se atrasaba. Y entonces, cuando ella se adelantaba y no salían bien las cosas, se desanimaba. Cuando una persona se adelanta a algo y las cosas no salen como esa persona espera, ¿cómo habla esa persona después? Yo ya no voy a hacer nada. ¿Cómo dice esa persona? ¿Ya para qué? O sea, yo ya eso lo hice y no funcionó, eso yo ya no lo voy a hacer. ¿Qué le pasó? Es una expresión, ¿por qué? Se adelantó a los tiempos. Y muchas veces dentro de nuestras iglesias y en nuestra vida existe eso. Éfeso entendía, se gozaba, llegaba a entender, ¿verdad? Y quería ser diligente y quería aprovechar lo que había dicho. Su problema de Éfeso era que no sabía discernir los tiempos, no sabía cuando Dios estaba a su favor y cuando Dios le decía, detente, es ahora el tiempo, quédate quieto, quédate quieta, espera, yo lo estoy haciendo. Porque en la vida cristiana a veces, escuche bien esto, en la vida cristiana a veces me va a tocar parte del trabajo que vamos a hacer. Yo voy a involucrarme en el trabajo. Tendré que meter mis manos, tendré que meter mis fuerzas, tendré que usar mis palabras para hacer el trabajo. Tendré que hacer una parte, me va a tocar una parte, ¿ok? Pero en algunas veces, cuando se tiene que ver con propósito eterno, no me toca hacer nada a mí. Me toca esperar los tiempos de Dios. Y cuando es el tiempo, Dios me dice, es ahora, muévete. Y cuando dice Dios es ahora, muévete, es porque Él ya acomodó todas las cosas lentamente sin que yo lo hubiese notado, ¿ok? Entonces, Éfeso había caído en eso. No, yo sí quiero, Dios lo sabe. Yo quiero una vida distinta, yo quisiera cumplir el propósito de Dios. De verdad, Pablo, te lo digo, yo amo a Dios, quiero hacerlo. Lo amo con todo mi corazón, conozco mi asignación, yo quisiera aprovechar esto que Dios ha hecho en mi vida, quisiera encauzar estas capacidades, estas virtudes que Dios me ha dado, estos talentos que Dios me ha dado, quisiera usarlos para el reino, yo quiero, pero ya lo intenté una vez y no me funcionó, nadie me agradeció, pues no, yo ya mejor ya no lo hago, y luego yo la verdad es que ¿para qué lo voy a hacer? Como dice fulano de tal, yo que lo intentó un día y no funcionó, ¿para qué lo voy a funcionar yo? Ese era el problema de Éfeso.
Se parece a la iglesia de la actualidad, ¿o no? Bueno, entonces con razón la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? Con razón Dios hoy nos está diciendo, tienes que aprender, tienes que ser entendido, porque el secreto está en el entendimiento. ¿Se acuerda que hablamos apenas hace poco del conocimiento? Y cuando se revela cómo abre nuestro entendimiento, entonces la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 4, versículo 5, lo siguiente. ¿Me ayuda? ¿Lo leemos fuerte? Andad sabiamente para los de redimiendo. ¿Qué nos dice que debemos hacer? Aprender a redimir el tiempo. Eso produce en nosotros entendimiento. Entonces, hermano, no desperdicie su tiempo y aprenda a hablar como cristiano. Oye, pero Dios sabe. Dios está en trabajo. Dios lo está haciendo. Oye, pero no veo que haya avance. Yo veo que las cosas siguen iguales. Eso ves tú, pero papá está trabajando. Oye, yo no veo que haya una sanidad en ti, tú sigues cada vez peor. Eso ves tú, pero mi padre te va a sorprender porque mi padre está trabajando, aleluya. Dice la palabra del Señor hablando acerca de Nehemías. ¿Se acuerda usted de Nehemías? Dice que cuando la persona entendida es capaz de comprender los detalles de una situación, pero va más allá de aplicar este conocimiento con una perspectiva terrenal. Si yo me dicen que tengo cáncer, una perspectiva terrenal dice la gente se va a morir. ¿Sí o no? Pero si yo tomo eso que viene a mi vida con una perspectiva de reino, yo digo, la vida de Dios y los tiempos de Dios están en sus manos. Entonces cambia mucho. Si tengo los ojos y la mente en la tierra, me lleva a muerte. Pero si tengo los ojos y la mente en la perspectiva de Dios, en la perspectiva del reino, siempre hay una solución. Siempre hay un nuevo comienzo. Oye, pero ya se acabó todo. Y la tierra dice, pobrecita, lo intentó todo, ya se quedó solita, pobrecita. Ay, cuánta gente malagradecida, manita, lo siento, pobrecita. Pero cuando ella tiene la perspectiva del reino, aunque el diablo le venga a decir, a mí nadie me va a decir pobrecita, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y lo que él tomó ahora será devuelto en el nombre poderoso de Jesús, porque estoy usando la perspectiva de Dios, porque soy una mujer entendida. Entonces Dios le dijo a Éfeso, estás posesionada en el lugar más alto en la actualidad. Eres una de las iglesias más preponderantes, pero te ha faltado llevar el ritmo, y te ha faltado llevar el ritmo porque has sido negligente. Y has sido negligente porque tú no has entendido. ¿Qué no has entendido? Que tu mirada tiene que estar puesta en mí y no en la tierra. Porque cuando la iglesia entiende que su mirada está en Cristo, aleluya. ¿Por qué cree que hay pasajes en la Biblia como este que dice, puesto los ojos en Jesús? ¿Por qué cree? Porque está hablando de la perspectiva. Hermano, tu economía no viene del buen trabajo que tienes. Tu economía viene de lo que el cielo está soltando en tu favor. Tu salud no viene de la condición física, del tiempo que pases en el gym y estas cosas. Tu salud viene porque en la cruz se quedaron clavadas todas tus enfermedades. Aleluya. Entonces entendamos esto, el valor que hay en nuestras vidas de ser entendidos. Aleluya. Ahora sí, de una manera entendamos que debemos ser entendidos. La Biblia dice allá en Habacuc, en Nehemías capítulo 4, versículos 15. Hablando acerca de esto, cómo el adversario estaba tomando dominio sobre una posición. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado. ¿Qué habían entendido? Que Dios había desbaratado el consejo de los malos. Dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su. Cuando el entendimiento viene a nuestra vida y nos damos cuenta que Cristo Jesús en verdad ya venció al diablo, todo su imperio está destruido, todo está derrotado y que el de la autoridad soy yo porque Cristo me la ha delegado. Cuando la iglesia entiende esto, entonces la iglesia no se afana por los bienes materiales, no se afana por ser nombrado, por ser reconocido. La iglesia lo que hace es correr a Cristo, aleluya. Lo que la iglesia hace es cumplir su asignación, dice, y cada uno nos volvimos al muro con toda su tarea.
Cuando la iglesia entiende esto, la iglesia no deja tirado su llamado. La iglesia no deja tirada su asignación. La iglesia no deja tirada su propósito, porque él entiende quién es en Dios, aleluya. Él entiende que su vida es necesaria para que el reino avance, que Dios le capacitó para este tiempo, para esta temporada, para que el reino de Dios crezca, para que las tinieblas huyan. Ese hombre entiende que su vida, su asignación, su ministerio es necesario en la iglesia, que sus dones deben ser despertados para servir a la novia de Cristo. Ese hombre entiende que el tiempo se agota y que estando dormido, lo único que está haciendo es dañando, lacerando a la iglesia, porque algo nos falta, porque no podemos movernos, porque hay alguien que está durmiendo sin entender que debe ser despertado para hacer aquello que Dios lo llamó a hacer. Hermosa es la palabra del Señor, porque ella nos libra y nos quita toda atadura. Amén. Entonces este es el momento presente de la mirada de Dios para nosotros. Este es el momento en el que Dios está diciéndole a la iglesia. No sé si Éfeso hizo caso, pero este es el momento en que Dios le dice a la iglesia: por tanto, no seas insensato, sé entendido. Porque aunque el diablo te dice que sin ti, cuidado hay de que los dones que tú tienes sean impartidos en la iglesia. Al que amor, amor. Al que servicio, servicio. Al que oración, oración. Al que tiene el don de milagros, que ministre para milagros. Al que fluye en sanidad, que ministre sanidad. Todo mundo aquí tiene algo que aportar a la iglesia. Pero cuando la iglesia está a Cristo, lo sabe. Pero si logra distraer a ese hombre, si logra desenfocar a esa mujer, si logra que pierdan el tiempo, entonces no les puede quitar la salvación, pero al instante nos neutraliza. Nos neutraliza, nos adormece, nos desconecta del llamado eterno que Dios tiene para con nosotros. No está preocupado el infierno por quitarnos la salvación. El infierno trabaja en desenfocarnos de nuestro llamado. Porque si nos desenfocamos de nuestro llamado, la iglesia deja de crecer. Tener a un padre que se está yendo al infierno y tú lo estás dejando que se vaya. Puedes tener a tus hijos yéndose al infierno y tú les abres la puerta para que se vaya. Porque cuando yo estoy desenfocado, que mi llamado consiste en hacer daño a las tinieblas, y que el mayor daño que un hombre y una mujer le pueden hacer a las tinieblas es ganar las almas, es entender lo que es. Entonces va a ganar su territorio, va a conquistar su zona, va a conquistar su casa. ¿Y qué es lo que hace? Desenfocarme. Y vienen las oportunidades de trabajo, y vienen las grandes empresas, y vienen las grandes propuestas, y vienen los grandes amigos, y vienen los días de café, y vienen los días de ir a comer tacos, y vienen los días que está enfocando nuestra vida. Y en ese día le haremos pacto y diremos: levanto mis manos, tomo mi arma y me voy al muro. Voy a ir a edificar, aleluya, lo que Dios me llamó a hacer. Una iglesia distraída es inofensiva, porque el infierno, o para el infierno. ¿Sabes por qué? Porque veo a las tinieblas a que se diga: hoy cerró los ojos ese hombre que nunca permitió, ese del que se dijo tanto antes de llevarlo al nacimiento, y que nunca hizo nada para el reino. Se convierte en polvo sin historia, se convierte en polvo sin escuela para nadie, se convertirá en polvo sin un legado de autoridad, se convirtió en polvo sin haber dejado fruto agradable de su vida para otros, se hizo polvo por el simple hecho de haberse desenfocado. Y Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: y el reino tiemble cuando tú te levantas y abres la boca. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor: aquí estoy? Póngase de pie, aleluya. Oh, siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios. Eres el más bello. Oh, Él está llamando ahora. Quiero conocer. Quizás puede pensar que nos está exhortando, regañando. No, está despertando a los valientes. Está diciendo: despiértate.
reinas para Levántate. siempre. Comienza a accionar porque yo estoy contigo. Y aquí Tú no eres te cualquier cosa. esperaré. Mi propósito que sembré en ti fue diseñado en el cielo. Tomó tiempo para diseñar todo lo que yo iba a hacer contigo y a través de ti. Eres Dios está el diciendo, más no importa el bello ayer, no importa el pasado, no importan los errores. Quiero Hoy levántate, conocer. levántate, deja que yo te vista nuevamente, dice Santo, Dios. Santo, Deja que yo ponga en tu mano el anillo de autoridad como hijo. Vuelve a la casa, vuelve a mis brazos, dice el Señor. Yo despierto, hoy Dios está despertando propósitos eternos. Aleluya. Hoy Dios está tomando a este hombre, a esta mujer. Esa llama se vuelve a encender. Oh, aquí hay gente que va a parir ahora el diseño eterno. Que Dios va a revelar ese diseño a su vida. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, escúchate, escúchate. Mira cómo el cielo te viste. Oh, como el cielo hoy toma tu armadura que estaba empolvada. Hoy comienza el cielo a volverte como lo que eres, un hombre de guerra, una mujer de autoridad, un hombre que está encaminado hacia el propósito. En el nombre de Jesús, déjate que el Espíritu te vista. Ponte la armadura de Dios. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, las tinieblas se van. En el nombre de Jesús, el infierno retrocede. Hoy se levanta un hombre poderoso en batalla, una mujer poderosa en batalla. Las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. El infierno que había dicho que no caería, que no te soltaría, el infierno retrocede ahora en el nombre de Jesús. Oh, escucha el llamado del Espíritu, escucha el llamado del Espíritu. Oh, aleluya. Dios te está vistiendo, Dios está ataviando, Dios está levantándote. Oh, aleluya. Oh, comienza a marchar por la fe, comienza a marchar